Extendemos nuestro saludo y bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas a través de los canales virtuales. Gracias por acompañarnos de forma remota y enriquecer el foro con todos sus aportes. Un afectuoso saludo y todo nuestro agradecimiento a las y los panelistas que nos estarán acompañando el día de hoy. Antes de iniciar, les recuerdo que contamos con transmisión vía streaming por el canal de YouTube de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet. También con participación remota a través de Zoom y presencia en redes sociales con los numerales FGI Colombia y GFGI Colombia 2023. Nos disponemos a iniciar con los paneles del día de hoy. Nuestro primer panel es el de brecha digital e inclusión. La inclusión digital es de vital importancia en el mundo interconectado de hoy. Es un mundo digital de rápida evolución. La inclusión digital no es solo una cuestión de acceso, sino también de equidad, justicia social, derechos humanos y libertades civiles. Allá en el camino hacia un futuro más inclusivo, equitativo y próspero para todos. Al fomentar la inclusión digital, las sociedades pueden liberar el potencial de ciudadanos, promoviendo el desarrollo social y económico. Mejora los resultados educativos, apoya el espíritu empresarial, amplía las perspectivas de empleo, mejora la prestación de asistencia sanitaria y amplía la participación cívica. La inclusión digital también fomenta la alfabetización digital, el multilingüismo y las competencias, capacitando a las personas para navegar por el panorama digital de forma segura y responsable. El objetivo de este panel es identificar desde las distintas partes interesadas las estrategias y políticas para lograr un acceso significativo a Internet, especialmente para los grupos más vulnerables, así como los principales obstáculos para la inclusión digital. Es importante identificar medidas específicas para mejorar la inclusión de grupos vulnerables, fomentando políticas públicas que promuevan la inclusión digital como un esfuerzo conjunto, incentivando la colaboración entre el gobierno, la empresa privada, el mundo académico y la sociedad civil. Nos acompañan como panelistas Andrea Ortega Torres, asesora de la dirección de la Agencia Nacional de Espectro; Olga Paz Martínez, directora de proyectos en Colnodo; Lady Evelyn Díaz Posada, profesora investigadora de la Facultad de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de La Sabana y directora de la especialización en Psicología Educativa; Eduardo Santoyo, gerente general de .co.GoDaddy Registry. Y nos acompaña como moderadora Lilian Chamorro, coordinadora de la Secretaría Ejecutiva de la IGF. Los invito a que vayan ubicándose. Y mientras tanto les voy contando quién es Lilian. Lilian es ingeniera en electrónica y telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, especialista en gestión de proyectos de ingeniería de la Universidad Javeriana, con máster en estrategias y tecnologías para el desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es parte de Colnodo y es coordinadora de la Secretaría Ejecutiva del Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe. Ha sido gestora de proyectos de redes comunitarias de telecomunicaciones en la ONG Colnodo Colombia y redes AIC de México. Bienvenidos y bienvenidas. Este panel tendrá una duración de 90 minutos. Desde el equipo logístico estaremos recordando los tiempos a nuestros panelistas, quienes tienen la palabra a partir de este momento. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Bueno, estamos aquí para este panel que es el de brecha digital e inclusión. Para este panel nos acompaña un grupo de expertas y de expertos a quienes también les doy la bienvenida y les doy las gracias por acompañarnos. Y tenemos también a una persona que nos acompaña de forma remota. Entonces, primero tenemos a Andrea Ortega, quien es asesora de la Agencia Nacional del Espectro.
abogada y magíster en Derechos Humanos y Democratización, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y en Derecho Internacional de los Conflictos Armados, experta en temas de seguridad y defensa nacional y en justicia transnacional. También tendremos en este panel acompañándonos a Olga Paz Martínez. Olga es comunicadora social y periodista con estudios en Administración de Empresas y especialización en Comunicación y Cultura de la Universidad del Valle. Cursó la maestría en Comunicación y Sociedad con mención en Políticas Públicas para Internet de Flaxo, Ecuador. Tiene 25 años trabajando en la promoción de la comunicación y las tecnologías de la comunicación e información para el fortalecimiento de la calidad de vida en entornos urbanos y rurales. Desde el 2003 está vinculada a Colnodo como directora de proyectos, desde donde ha tenido la fortuna de diseñar, coordinar y acompañar distintas iniciativas orientadas al uso y apropiación de las TIC, de manera que diversas comunidades puedan lograr transformaciones sociales e impactar positivamente en su bienestar. Muchas gracias, Olga, por acompañarnos. También estará acompañándonos en este panel Lady Evelyn Díaz Posada, quien es doctoranda en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es magíster en Investigación aplicada a la educación de la Universidad de Valladolid. Es psicóloga y licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de La Sabana, profesora e investigadora de la Universidad de La Sabana y directora de la especialización en Psicología Educativa de la Universidad de La Sabana. Y por último, muchas gracias, también tenemos aquí a Eduardo Santoyo, quien es administrador de empresas de la Universidad de La Sabana, cuenta con un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y del INCAE Costa Rica. Él es cofundador y gerente general de Co-Internet SAS, que es la empresa responsable de la promoción y operación de los dominios colombianos.co, y ha sido presidente del Consejo Directivo de LAC-TLD y del Consejo Directivo de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de la Organización de Soporte para el Foro Global de Gobernanza de Internet con sede en Ginebra, Suiza. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos en este panel. Bueno, empezando con este tema que nos convoca, que es la inclusión y la brecha digital, podemos mencionar que la inclusión es un tema de la mayor relevancia, dado que vivimos en un mundo que cada vez está más conectado, en donde dependemos de la conectividad a las nuevas tecnologías, a Internet, para poder acceder a muchos servicios y también poder acceder a educación, a salud, a empleo, y por tanto quienes no pueden acceder a este tipo de beneficios de la conectividad, pues se ven sometidos a dejar de acceder a una cantidad de oportunidades. La brecha digital es aquella que hace que las personas no tengan las mismas capacidades de acceder o de usar tecnologías de información y comunicación. Estas brechas se pueden presentar ya sea por la falta de acceso a Internet, pero también por la falta de acceso a dispositivos o por dificultades en el uso de los dispositivos y de la tecnología. Entonces, actualmente muchas políticas y muchas iniciativas se enfocan en atacar esta brecha digital. Hoy tenemos a este grupo de panelistas que nos acompañan y que nos ayudarán dándonos algunas ideas de lo que están haciendo en este sentido, y vamos a empezar con Andrea Ortega de la Agencia Nacional del Espectro con la primera pregunta. Van a tener 5 minutos para contestar cada una de las preguntas. Yo les voy a llevar un poquito el tiempo. Y luego vamos a tener una segunda ronda de preguntas. Perfecto. Andrea, muchas gracias por estar acá. ¿Qué políticas pueden aplicarse para garantizar un acceso equitativo al espectro y facilitar el uso de las nuevas tecnologías, permitiendo una inclusión digital más amplia y la innovación en diversos sectores? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. De parte del director de la Agencia Nacional del Espectro, pues un saludo muy especial. A veces la gente no entiende técnicamente qué hacemos en el espectro, pero pues realmente para contestar esta pregunta de hablar de políticas públicas, uno siempre ronda en una palabra que son los obstáculos, o yo no los llamaría obstáculos, sino los desafíos que tenemos no solo en Colombia, sino en el mundo para atravesar esa brecha digital.
que en nuestro país está directamente relacionada con la brecha entre lo rural y lo urbano, y eso no podemos desconocerlo. Hablamos que sí, que el acceso a ciertos elementos tecnológicos sigue siendo difícil para algunas comunidades. Esto se presenta sobre todo en lo urbano por diferentes factores económicos, socioculturales, pero en Colombia, en nuestro país, este nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 le marca un reto importante a Mintic, pero también a la Agencia Nacional del Espectro, como una unidad administrativa adscrita a este ministerio, para ser más eficiente, más que permitir el acceso o qué política pública hacemos para que el uso del espectro sea más fuerte y pueda accederse de mejor manera o de una mayor cobertura. Lo que necesitamos es hacer una gestión eficiente del espectro. ¿Qué estamos encontrando? Una cobertura o una conectividad deficiente en sectores rurales. Ustedes recordarán, pues no hace muy poco, lo que pasa es que los años van pasando muy rápido, pero en el 2016, cuando se suscribió el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP, uno de los puntos principales de la reforma rural integral era la conectividad, infraestructura no solamente ligada a los temas eléctricos, infraestructura en vías, sino el tema de cómo hacíamos que la calidad de vida y el bienestar de las comunidades rurales se fortaleciera y fuera mejorando. Y uno de los aspectos era la conectividad. Yo siento que se ha avanzado, pero ese avance, digamos que seguimos en rezago, sigue siendo un desafío importante cómo conectar a esas comunidades rurales. Desde Mintic, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, se ha venido dando ese salto, no solo en política pública, sino en materializar esas políticas públicas. En este gobierno hemos estado hablando también, ahora lo mencionaban en el inicio de este foro, el tema de conectar a las comunidades, pero cómo hacemos que la comunidad haga parte y participe y se sienta parte de la solución. Yo creo que ese es un desafío importantísimo en los términos de política pública y también de gestión del espectro, y es salir de las ciudades, salir de Bogotá, salir de los centros urbanos, llegar a lo rural y escuchar a las comunidades. Las soluciones de conectividad en lo rural tienen que atender esa diversidad sociocultural, lingüística que tienen las comunidades. A veces lo que nosotros pensamos que es una solución en lo urbano puede ser no la mejor solución en lo rural, y esto atado indiscutiblemente a temas de ética. Entonces, en la Agencia Nacional del Espectro lo que hacemos es investigar permanentemente cuál es la mejor manera de gestionar ese espectro, cómo podemos permitir que la tecnología, por supuesto, avance, que la conectividad sea cada vez mayor, emitir acompañando el desarrollo de las regiones. Principalmente, pues ustedes han escuchado muchísimo, yo soy abogada, no experta en temas tan tecnológicos como 5G, pero con la 5G se tiene una gran expectativa, es la subasta que esperamos concluir el 20 de diciembre, pero también tenemos temas de participación comunitaria como la conectividad con comunidades, que estamos haciendo ahora un piloto con Findeter, donde se espera que las comunidades hagan parte de esas soluciones de conectividad. Pero adicionalmente, y yo creo que este es un factor importantísimo, no hacemos nada con conectar al país, con conectar las zonas urbanas, con cerrar la brecha digital y la brecha entre lo rural y lo urbano, sino también afianzamos temas de ética y principios y valores que van enfocados en el ser humano. La tecnología avanza y es efectiva siempre cuando el foco principal o la razón de ser es que el ser humano crezca y sea una mejor persona para la sociedad y aporte a la sociedad. Y acá los papás, digamos que también, este es un trabajo que va muy de la mano con los papás, es enseñarles a cómo esa conectividad no va a reemplazar la educación de la casa, cómo ese mayor acceso a la educación, esa mayor cobertura, ese mayor acceso y esa cantidad de información que a veces se vuelve infoxicación, tiene que ser también llevada o liderada con una línea ética importante
que no solamente es de los estados, que por supuesto pues tenemos que estar muy a la vanguardia de estos temas éticos que nunca pasan de moda, digo yo, pero también en las casas, en la nueva educación, los nuevos retos de la educación. Entonces, para mí la política pública pasa desde lo tecnológico, pero también desde lo ético. Tenemos que ser responsables en el acceso que vamos a tener a Internet y en esa gestión de espectro. También en el último Congreso Internacional de Espectro, que sucedió pues hace poco en Colombia, también se identificó por parte de la Agencia del Espectro una banda de 900 que permite a muy bajo costo tener una mayor conectividad, especialmente en esas zonas rurales y aisladas. Pero entonces, fíjate que yo estoy tratando de resumir, pero tiene que ser una política pública muy robusta que pasa desde lo tecnológico, pero que es esencialmente o que debe tener un corazón en términos de derechos humanos, de ética pública y de responsabilidad social. Finalmente, y no sé si me queda un solo tip para el tema de política pública en el tema de una gestión eficiente del espectro. Todos sabemos que los temas de seguridad y ahora que hablábamos del acuerdo de paz son fundamentales en lo rural y en lo urbano. En lo rural, pues sabemos que muchos temas de conflicto también, la persistencia del conflicto permitió que se aislara más a ciertas poblaciones y por eso esas poblaciones son más vulnerables y por eso tenemos que fijar nuestra mirada hacia allá. Eso va a permitir el desarrollo del país y hacia allá tenemos que concentrarnos porque a pesar del acuerdo el conflicto sigue. Y en lo urbano, pues también a veces el vandalismo afecta la infraestructura y el desarrollo tecnológico. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea, por llamar la atención en esta importancia de que las comunidades hagan parte de la solución y de que sea una solución global, ¿no? Que abarque muchos de los temas. Bueno, Olga, ¿qué medidas específicas pueden adoptarse para mejorar la inclusión de los grupos vulnerables en el ámbito digital? Gracias, Lilian, por la pregunta. Pues primero celebrar el espacio, muchísimas gracias por la invitación y por las organizaciones convocantes, todo el esfuerzo que se ha hecho para la realización de este foro, muy importante tener estos espacios de conversación. Para empezar, quisiera mencionar que pues la brecha digital existe, es una realidad, me parece muy importante reconocer que todos estos privilegios que tenemos en una ciudad como Bogotá, pues somos una situación excepcional, no es lo común, no es lo que sucede en zonas rurales y tenemos que trabajar día a día para que todos estos derechos que son posibles en una ciudad como Bogotá, que estamos hiperconectados en la casa, en la oficina, en todas partes, pues que este derecho humano reconocido por Naciones Unidas sea una realidad para muchas personas, especialmente zonas rurales alejadas, en las zonas periféricas de las grandes ciudades. Quería dar como una píldora de contexto con algunas cifras. Importante mencionar que la brecha de género tiene rostro de mujer, hay una brecha digital de género, generacional, étnica, de estrato socioeconómico, de nivel de escolaridad, de localización, etcétera. ¿A qué me refiero con eso? A que muchas de estas poblaciones, las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas en zonas rurales enfrentan muchísimas más brechas. El MINTIC sacó un índice de brecha digital en el 2022 y mencionaba que algunos departamentos, sobre todo algunas zonas del país como el Pacífico colombiano, como zonas en la costa caribe como en La Guajira, en Sucre, esas zonas tenían un índice de brecha digital mucho más alto, habían áreas en estos departamentos donde ni siquiera se llegaba al 12% de conectividad. Y si nos ponemos a ver las áreas donde está más extendida la brecha digital, son zonas donde también hay carencia de infraestructura, de servicios públicos, de redes de comunicaciones, donde no hay agua, saneamiento básico, energía eléctrica, que es un mínimo básico pues para conectarse a todas estas herramientas, donde no hay ni siquiera vías de transporte, hay que llegar por caminos, por trochas, en unas condiciones muy difíciles, donde cuando llueve las comunidades quedan sitiadas, donde no pueden salir. Entonces, digamos que quería mencionar estas cifras, quería mencionar también
justo ayer estaba en un evento, estábamos, ¿no? En un evento con algunas personas que están acá también del DPN, y mencionaba el viceministro Jurado que en algunos indicadores de TIC estamos por debajo del promedio latinoamericano, ¿no? Entonces, tenemos que pensar cómo esta desconexión digital impacta de manera significativa en la carencia de oportunidades de muchas poblaciones, porque recordemos que Internet es un facilitador de acceso a derechos a la educación, a la salud, a la comunicación, a la salud sexual y reproductiva, a la participación, etcétera, que muchas poblaciones están teniendo carencia en ese derecho. En una de las cifras que presentaba DPN me llamaba la atención, uno de los obstáculos, hablando ya de los obstáculos también es los costos. Para un hogar que está en el quintil más bajo de ingresos, un plan básico de conexión a Internet mensual representa casi el 10%, el 9.7% de sus ingresos. Entonces, pues digamos, muchas familias no tendrían cómo pagarlo, mientras que en el quintil más alto, que es el quintil 5, el costo de un plan básico de conexión a Internet mensual costaría un 2%, ¿no? Y eso sí hay posibilidades, en muchas zonas rurales ni siquiera pagando, ni siquiera el 10 o el 20 o el 30, ni siquiera, no hay operadores que estén ofreciendo el servicio. Entonces digamos que sí, que la brecha digital también tiene una cara, digamos, relacionada con los ingresos de las personas. También quería mencionar un dato de la encuesta de TIC en hogares del DANE con datos del 2021, para referirme al hecho de que la brecha digital en zonas rurales es mucho más extendida que en zonas urbanas, mientras el 70% de hogares en zonas urbanas están conectados a Internet, en zonas rurales llega casi al 30%, entre el 28 y el 30%. Entonces, si uno es una familia que está en zona rural con un nivel de escolaridad bajo, con un nivel de ingresos bajo, pues va a tener muchísimas más barreras para poder tener una conexión a Internet en caso tal de que haya. Igual pasa con el acceso a computadores, por ejemplo, en una familia de estrato alto, por ejemplo, tiene una familia en zonas urbanas, el 46% de familias en zonas urbanas tiene acceso a un computador, mientras en zonas rurales un hogar que tiene un computador solo representa el 9.7%. Entonces, digamos, ustedes saben que la experiencia de acceder a Internet desde un computador es muy diferente que acceder desde un celular. Muchas comunidades, muchos hogares de estrato socioeconómico bajo en zonas periféricas o en zonas rurales solo tienen un celular por familia para conectarse a Internet. Entonces, me voy a referir a otra brecha, que es la brecha también, lo que representó la pandemia. Olguita, tienes un minuto. Vale, solo para cerrar, lo que representó la pandemia para muchos niños y niñas que no pudieron acceder a la educación, que no pudieron seguir su educación porque no tenían un computador conectado a Internet. Eso representa una brecha muy grande, porque mientras niños de estratos socioeconómicos medios o altos pudieron seguir estudiando tiempo completo prácticamente porque tenían un computador, en zonas rurales o en estratos socioeconómicos bajos solamente niños y niñas podían recibir sílabus o herramientas que mandaba la profesora a través de un chat, y tenían una relación con la educación muy precaria, pudieron seguir escolarizados pero de una manera muy limitada. Esto representa un rezago de más o menos 1 año y medio en el acceso educativo. ¿Y qué va a pasar con esos niños y niñas cuando crezcan y entren al mercado laboral? Que van a estar en desigualdad de oportunidades y en desigualdad de condiciones con estos niños que sí pudieron seguir su educación. Según cifras del PND, por ejemplo, estos niños que no lograron seguir una educación equitativa durante la pandemia van a tener 10% de ingresos y muchísimas menos posibilidades de inserción en el mercado laboral. Entonces, digamos que quería referirme a estas brechas. Y ya para cerrar la última, la brecha de género. Las mujeres enfrentamos muchísimas más barreras para acceder a la tecnología
por temas relacionados con los triples roles que cumplimos, con el patriarcado, con la falta de ingresos que tenemos. Si tenemos ingresos, muchas veces los distribuimos en nuestras familias y no compramos dispositivos electrónicos, por la falta de tiempo, por ejemplo, que tenemos para acceder a nuevas oportunidades educativas. Y según cifras del DPN, porque siempre que hablo de esto dicen, ay, pero claro, la feminista hablando de por qué las mujeres no, las mujeres en áreas rurales se encuentran menos conectadas que los hombres en un 37%. Entonces son cifras reales que es muy importante tener en cuenta, y que cuando hablamos de brecha de género, eso no es en generalizado, sino que tenemos que ponerle apellido a cada una de esas barreras y reconocer los obstáculos que enfrentamos las personas de manera diferenciada para acceder, usar y apropiarnos de la tecnología. Gracias. Muchas gracias, Olga, y gracias por llamar la atención, sobre todo en estas poblaciones vulnerables. Eduardo, ¿cómo se puede dar prioridad al desarrollo de la capacidad digital, la alfabetización digital y la ciudadanía digital en las iniciativas políticas? Por ejemplo, mejorando programas escolares para garantizar un acceso equitativo a las capacidades y conocimientos digitales. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad para compartir en este panel en el que realmente se están generando elementos importantes de reflexión para todos en este marco de gobernanza de Internet. Internet va a servir, ¿sirve para qué? O sea, pensemos y cómo hacemos para que sirva bien. Y voy a referirme en respuesta a esa pregunta a la dimensión ética que bien nos decíamos, debe tenerse en cuenta cuando hablamos de el procurar acceso, facilitar el acceso a Internet a todas las comunidades, en particular aquellas que han estado marginadas de este acceso durante tanto tiempo, porque no solo han estado marginadas de este acceso durante mucho tiempo, sino han estado marginadas de la sociedad en general mucho tiempo, porque hoy en día los que están conectados prácticamente han estado vinculados a muchos otros movimientos sociales que les dan de alguna manera esa formación de la comunidad que tenemos, y desafortunadamente todavía hay una gran parte de nuestra Colombia que no tiene esa conexión, que no ha tenido ese acceso a la educación, ese acceso a una formación útil para poder generar su propio desarrollo como humano, como ser humano, o su propio desarrollo productivo. Yo pensaría que uno de los elementos que hay que trabajar en paralelo a lo que se viene trabajando bien y de manera muy fuerte tecnológicamente es trabajar en temas de educación, temas de transmitir mensajes que le generen utilidad en la formación, tanto personal como productiva, como de desarrollo a todas las comunidades. Debería haber, y yo recordaba cuando había la televisión pública, los programas de formación que enseñaban hasta matemáticas, que cualquiera podía sentarse frente a un televisor y aprender matemáticas. Debería haber programas orientados por política pública, tal vez soportados por el Estado, para que se generen producción de contenidos de utilidad real para las comunidades que no han tenido todavía acceso a estas, digamos, herramientas de producción o de desarrollo. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud, tienen enorme capacidad de generar contenidos que le den utilidad práctica a esa red. Con utilidad práctica en la red va a generarse indudablemente también un movimiento de demanda para que la red crezca. Porque entonces las personas empiezan a ver, ya entiendo por qué Internet, ya entiendo por qué puede ser bueno, ya veo por qué es bueno que yo le ayude a mi primo, porque mi comunidad debe tener el acceso a Internet. No solo para satisfacer una necesidad de comunicación, porque para eso pues tienen tal vez su red celular y con esta se mantienen, sino para satisfacer necesidades propias de la comunidad. Y esas necesidades están por servicios que nosotros proveemos como sociedad.
y en este momento están siendo provistos de buena manera por empresa privada, empresa pública, pero dentro del marco de las políticas públicas sí que se debe fomentar la producción de contenidos y de contenidos de utilidad para que haya utilidad en el uso del Internet. Al generar esta utilidad práctica en el uso de Internet para estas comunidades, no me cabe duda que se va a generar una demanda para que ese 9.7% de personas que hoy en día tienen un computador en su casa, en el sector rural, hagan ejercicios como compartir el computador con otras comunidades que les van a pedir, otros miembros de la comunidad. Yo necesito ver el programa de agropecuario sobre control de plagas que hay y que puso el Ministerio de Agricultura o puso cualquier otra entidad y está ahí, que me sirve mucho y me va a llegar por Internet. O necesito ver el tema de la campaña de salud que se está generando y se generan mecanismos de acceso vía demanda de allá para acá a Internet. Entonces, eso es mi grano de arena en esta conversación, en la que se han aportado ya muchos elementos importantes a considerar. En el mío creo que de un marco de política que ayude y estimule la producción de contenidos de realmente utilidad para gestionar el propio desarrollo desde las comunidades, es un mecanismo que va a ayudar tanto para ellas como para que luego el Internet llegue, porque ellos lo van a demandar. Muchísimas gracias, Eduardo. Vamos con Evelyn Díaz. ¿Nos escuchas bien? Perfecto. Perfecto, los escucho. Muy bien. Buenos días. Muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo pueden las políticas públicas promover la inclusión digital como un esfuerzo de múltiples partes interesadas, fomentando las asociaciones, compartiendo las mejores prácticas y alentando la colaboración entre el gobierno, la industria, el mundo académico y la sociedad civil para maximizar el impacto y abordar las diversas necesidades? Bueno, muchas gracias. Pues en primer lugar me uno a mis colegas agradeciendo la invitación y celebrando este tipo de espacios que son de tanta relevancia. Me gustaría mostrarles un ejemplo de algo que hemos hecho en la Universidad de La Sabana y que podría responder de algún modo a esta pregunta y a muchas de las otras preguntas que hacen parte del panel, aprovechando además que estoy remota y tengo la posibilidad de compartir pantalla. Nosotros el año pasado, con un equipo en que estamos 4 profesores de la Universidad de La Sabana, participamos en un reto del rector, que es una actividad que se hace en nuestra universidad para generar propuestas innovadoras frente a necesidades que tenemos. Y una de esas necesidades, sin duda, tiene que ver con los temas de accesibilidad e inclusión. El reto se llamó Inclusión Humanizadora. Y nosotros hicimos esta propuesta, la presentamos a través de este lienzo al final, pero lo que quiero compartirles fue un poco la experiencia, el proceso para hacerlo, porque participaron muchísimos más miembros de la sociedad, no solamente de la universidad, sino de muchos otros ámbitos, sectores, personas en distintas ubicaciones geográficas, mitad hombres, mitad mujeres, personas con distintos perfiles disciplinares, estudiantes que están pues, en proceso de formación inicial, personas que ya tienen distintos niveles de trayectoria profesional, personas de distintas edades. Entonces, creo que la clave un poco para responder a esto, porque políticas hay, pero digamos, la mayor dificultad que yo he podido reconocer es que se desconocen en la gran mayoría de los entornos. Entonces, creo que una de las acciones importantísimas que tenemos que hacer es promover una divulgación, pero desde acciones concretas, puntuales. En esta pequeña propuesta, que fue una solución que generamos, una ruta para transformar el campus de la Universidad de La Sabana en un campus accesible e incluyente, entre 2023 y 2027, participamos, además de los organizadores, 30 personas más, con, como lo decía, distintos perfiles, y es muy lindo además porque es la inclusión viva. Aquí adicionalmente tenemos, como les decía, personas que están en otras regiones del país, que no son cercanos, que no pertenecen directamente a la universidad, pero que estuvieron generando aportes y nos dieron ideas porque les preguntamos y exaltamos su voz reconociendo qué necesitan. Si tú necesitas estudiar, ¿cómo sería el campus en que tú puedes transitar sin barreras? ¿Cómo sería el campus en que tú puedes acceder a la información y la comunicación? ¿Cómo sería el campus en que tú puedes hacer exploración de un recurso, un medio digital? ¿Cómo sería un campus en donde el currículo realmente se adapte a tus necesidades? Entonces le preguntamos esto a una persona con discapacidad intelectual también, a una persona con parálisis cerebral, a personas que no tienen en sí mismo una discapacidad, pero que
obviamente tienen mucho que aportar a personas con baja visión, a personas ciegas, a personas que tienen lo que se conoce como enfermedades no comunes o enfermedades huérfanas, a personas que tienen autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, personas con distintos perfiles, personas con capacidades o talentos excepcionales, personas que pertenecen a algún grupo étnico, y eso fue precioso porque fue partir de ahí. En términos de acciones, ¿qué tenemos que hacer para transformarnos en esto que ustedes realmente necesitan? Reconociendo que tenemos barreras y que necesitamos avanzar al respecto. Y en este formato lo quisimos también plasmar desde el punto de vista del diseño universal. Por supuesto, hay mejoras que estamos en proceso de realizar, pero nosotros tenemos toda la información presentada de maneras que se puedan acceder a través de distintos medios. Entonces, cuando hacemos clic en Asimismo, se hizo ajustes orientados por diseños inmobiliarios y objetos que no cumplían con las normas de accesibilidad. Esto en todos los espacios: aulas, cafeterías, restaurantes, oficinas, bibliotecas, baños, etc. Entonces, ahí hay simplemente un ejemplo. Pusimos a la persona a grabar su voz para que se le escuchara. Está el texto, pero también está la voz. Está la información disponible en lengua de señas colombiana en cada caso. Que ahí se demora un poquitico en cargar, pero no demorará. Ahí contamos con el apoyo de un intérprete que nos brindó esa colaboración. Porque reconocemos además que no todas las personas usuarias de lengua de señas colombianas, personas sordas del país, saben español como segunda lengua, sino que únicamente conocen y manejan su lengua materna. Entonces, también quisimos que fuera accesible para ellos desde esta posibilidad y pues adicionalmente generamos un documento que es una transcripción sencilla con la información simplificada, fácil de leer por un lector de pantalla, que pudiera facilitar el acceso por parte de las personas ciegas, porque la herramienta de base que usamos no es tan accesible en ese sentido, y también para aquellas personas que no tienen internet o que prefieren por su personalidad, por su trayectoria académica o por la razón que sea, acceder a la información en un documento impreso, en un documento digital que puedo pedirle al PDF que me haga locución, si no puedo leerlo yo directamente, pero quiero que me lo lean así yo no sea una persona ciega. Entonces, digamos que mi invitación en este caso es, o respondiendo un poco la pregunta, es mayor divulgación de las políticas públicas, pero sobre todo mayor generación de oportunidades que nos permitan trabajar juntos en elementos concretos, en soluciones concretas, que se apliquen, porque eso genera credibilidad frente al cumplimiento y que se puedan descender las políticas a la práctica. Cuando nos unimos y hacemos cosas, por más pequeñita que parezca, para transformar los entornos, para garantizar mayores condiciones de accesibilidad, para fomentar la inclusión, pero de manera concreta y práctica, creo que las personas se empiezan a vincular. Yo les cuento de manera particular, además, que tengo la dicha de dirigir un semillero que se ha transformado en una gran comunidad de investigación, innovación y emprendimiento que se llama AIDUA. Y contra todo lo que yo me imaginaba en un inicio, cuando empezamos 8 personas, hoy ya somos 200. Y muchas personas quieren conectar con esto, pero lo que necesitamos son escenarios en donde podamos poner las acciones en escena. Esa sería pues mi respuesta. Muchísimas gracias, Evelyn. Gracias por mostrarnos esta experiencia desde la universidad. Bueno, y vamos a la siguiente ronda de preguntas. Vamos a darle primero la palabra a Eduardo, que nos puede acompañar hasta las 10 de la mañana. Entonces, gracias, Eduardo, por poder acompañarnos en este panel. Bueno, ¿cuáles son para ustedes, esto es una pregunta para todos los panelistas, los mayores obstáculos para lograr un acceso significativo en Colombia? ¿Cuáles son esos obstáculos para la inclusión digital? Y también si tienen algunos mensajes que nos quieran compartir, que crean que son relevantes y que debamos destacar de lo que hemos escuchado en este panel. Entonces, Eduardo, adelante. Muchas gracias y desde ya les pido disculpas por tener que irme, pero es que me agendaron más rápido un procedimiento médico que tenía previsto y me obliga a retirarme a esa hora para poder llegar. Pero todo bien, pero muchas gracias. Mira, hay que insistir y voy a seguir insistiendo en el tema de generar contenido y generar mecanismos de utilidad para que las propias comunidades ayuden en ese mismo desarrollo de cerrar esa brecha. Pareciera que ahí hay mucho trabajo por seguir desarrollando. Me comentaba mi compañera de panel, Andrea, que había reducciones incluso en el presupuesto de RTBC
para producción de contenidos para nosotros. No se pueden reducir esos contenidos, hay que aumentarlos. Hay que aumentar la producción de contenido hablado en Wayuu, para que ellos que no saben leer en el español, o a veces no son lenguas escritas, son solo lenguas habladas, haya información de utilidad y acceso real para ellos en Internet. En tantas otras lenguas que no son, digamos, el mismo quechua, que usamos también aquí en el sur del país, debería, entendiendo que no es una lengua escrita, tener producción en contenidos en su propia lengua, pero de utilidad práctica para el desarrollo de su actividad en su propia región. En un estudio reciente que hicimos fuerte, es un proceso continuado de percepciones y uso de Internet que hacemos desde Cointernet para ayudarnos a generar mecanismos de reflexión sobre Internet, para qué y por qué. Básicamente, a pesar de que lo hacemos dentro de personas conectadas, hay un elemento que resultó bien importante, es que con Internet, y aquí la brecha de género es al revés, se demuestra que son las mujeres las que encuentran más formas más eficaces en producir aportes económicos para su hogar, más que los hombres. Es decir, proveerles a toda la comunidad el servicio de acceso a Internet ayuda a que en este caso sean mujeres en mayor proporción las que encuentran en esto cómo obtener recursos y con esos recursos ayudar a su casa, porque ellas tienen más sembrado de alguna manera esa necesidad de traer recursos para la casa para ayudar, que nos lo comentabas tú también, Olga. Pero para compartirles a ustedes el resultado de ese estudio, que es una apreciación compartida, en este caso por hombres y mujeres. O sea, preguntados todos los dos géneros principales, hombres y mujeres, ¿cierto? Dijeron, ¿sabe? Es la mujer quien encuentra más rápidamente la forma de convertir Internet en un instrumento de ayuda económica para el hogar. De manera que esa es otra responsabilidad que tenemos en disminuir las brechas de género en el acceso, para que también ellas encuentren un mecanismo de aporte. Básicamente seguir trabajando en contenidos y en el acceso. Yo creo que va a haber mucho más. Hay que, de la parte del Estado, de la parte de la empresa privada, llegando hasta allá, hay que generar mecanismos de utilidad para que desde allá se genere demanda. Sin demanda no puede llegar el Estado a decirle voy a poner un computador y lo conecto a Internet y le doy la corriente para que lo ponga, pero ese computador no tiene una utilidad práctica para esa comunidad, ahí se va a quedar y se va a perder. Gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Bueno, la misma pregunta para Andrea, si nos puedes contestar. Bueno, pues muchas gracias. Yo he escuchado y todas las intervenciones son muy interesantes. Yo insisto también en el tema ético. No hacemos nada con conectar al país, sino si el Estado no acompaña con otras políticas ese acceso y esa mayor conectividad. A veces, incluso en las ciudades y en los centros urbanos lo estamos viendo, no es una deficiente conectividad o un restringido acceso a los medios tecnológicos o a Internet. A veces lo tienen, pero miren, en Bogotá, yo en mi época, ya hace casi 3 años, estuve trabajando en el distrito de Bogotá, y es preocupante cómo los jóvenes con acceso a Internet, con acceso a contenidos, con acceso a plataformas, si no hay un liderazgo de la sociedad y de la familia guiando ese contenido y ese acceso a la información, podemos caer y podemos hacer un daño peor. Entonces, las políticas públicas tienen que llegar en conjunto. En conjunto es mayor conectividad, con una mayor educación también en responsabilidades y corresponsabilidades como miembros de la sociedad, y yo creo que ahí podemos fortalecer al ser humano y podemos avanzar en los temas tecnológicos. En segundo lugar, y Olga mencionaba algo que pues a mí también me encanta porque en mis vidas pasadas también trabajé los temas rurales y de mujer rural,
Y fíjense que el tema, cuando uno habla de mujer rural, la gente se imagina la mujer en el campo, la mujer, y fíjense que legalmente la ley 731 de 2002 ya definió que mujer rural, o la que se cataloga como una mujer rural, también es la que puede estar en una ciudad, pero su vocación productiva es lo rural, es lo agrícola, y está ahí. Y además quedó en el acuerdo de paz diciendo la reivindicación de las mujeres también pasa por reconocer aún en las ciudades a una esa mujer que tuvo que desplazarse por razones del conflicto o por otras razones a una ciudad, pero su vocación es rural, pues tenemos que también cobijarla en las ciudades, reconocer esa vocación rural que tiene, y eso es educación y conectividad, y pasa también por lo tecnológico. En el distrito hicimos unos pilotos con los PEDET rurales y urbanos, enfocándonos específicamente en la educación de esas mujeres que tuvieron que llegar, muchas a Bogotá, pero que tenían su vocación rural y no querían perderla. Entonces, fíjate que, Olga, eso es muy interesante, porque hablando de esa mujer rural que también tiene restringido su acceso a esas tecnologías, a esos elementos que nos permiten educarnos, pero también la mujer en lo urbano, si le damos un mayor acceso y un mayor conocimiento del acceso a derechos que puede tener a través de Internet, pues puede a veces denunciar las violencias más fácilmente. Aquí hay líneas, hay cantidad de plataformas para que, no solo en Bogotá, sino en otras ciudades, para que las mujeres denuncien violencia, pero si tú no tienes acceso a Internet, si tú no tienes conectividad, si tú no tienes la manera de comunicarte, pues muchas veces eso pues, no va a llegar el conocimiento. Finalmente, también quería resaltar, ahora Eduardo hablaba de la importancia de los contenidos de la televisión pública. Y yo aquí voy a hacer también un anuncio a un hermanito de nosotros en la ANE, que es RTBC. RTBC tiene dos canales, canal institucional, canal Señal Colombia. Señal Colombia fue trascendental en la pandemia. Señal Colombia lleva televisión a donde no llega, si no hay Netflix, porque entonces no hay internet, si no hay conectividad, pero la televisión pública está llegando. ¿Qué está sucediendo? Los contenidos de la televisión pública fueron fundamentales para conectar a los niños, pero nos falta más contenido, nos falta fortalecer más la televisión pública con esos contenidos educativos, porque muchos niños donde no tienen ni siquiera un celular, porque no hay internet, tienen la televisión pública, y eso es Señal Colombia con una cobertura del 92%. Inclusive RTBC y Señal Colombia ya tienen una OTT que es RTBC Play, con contenidos a la carta, pues para eso sí necesitamos conectividad, pero están los contenidos a la carta, necesitamos más contenidos educativos. Yo quisiera resaltar eso, y pues obviamente también el ejercicio práctico, que también es muy valioso, que nos mostraba nuestra compañera en la Sabana, pues sí, es pasar del discurso a la práctica. Y yo creo que ahí esa es parte de los responsables que tenemos que ser en la sociedad, y ver cómo sumamos desde lo que cada uno puede aportar a esas soluciones específicas hasta en nuestras comunidades, hasta en nuestras localidades, hablando acá de Bogotá. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Le damos la palabra a Evelyn, quien nos acompaña virtualmente. ¿Qué nos quieres compartir, Evelyn, con respecto a estos obstáculos para lograr un acceso significativo en Colombia y estos mensajes finales que queremos dar de este panel? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que en particular hay muchos tipos de barreras a las que podemos enfrentarnos, pero hablando de Internet y de medios y entornos digitales, yo creo que hay una muy importante, como en primer lugar, que es son barreras de conocimiento. Creo que hay desconocimiento profundo con relación a lo que implica generar contenidos accesibles e incluyentes. Y pues efectivamente eso muchas veces se puede confundir con barreras actitudinales, sin que en realidad lo sean. Muchas poblaciones pueden interpretar que el no haber tenido en cuenta ciertas características de ellos como población es un gesto de rechazo, de discriminación, etcétera, sin que eso haya sido, por supuesto, la intención de quienes produjeron ese contenido. Pero el problema real estuvo en que había un desconocimiento. Un ejemplo muy simple que digamos, creo que ilustra el asunto. Muchos comunicadores con los que yo trabajo nunca en la vida sabían, o sea, no sabían, no se les enseñó en su formación de base ni continua ni nada, que tenían que agregar textos alternativos cuando enviaran correos electrónicos o subieran piezas totalmente visuales en el correo o en la página web. Entonces, ¿qué pasa? Una persona ciega recibe ese correo
que pasa muchas veces. Y el contenido claramente no se lo va a leer el lector de pantalla porque faltó tomarse un minuto para darle clic derecho, agregar texto alternativo, copiar el texto que está en la imagen y que sea accesible para él o ella. Entonces, eso inmediatamente genera discriminación, pero no fue intencionada, aunque la persona podría percibirlo de esa manera. ¿Sí? Entonces creo yo que hay un desconocimiento profundo frente a aspectos básicos, fáciles de solucionar, que incluso no cuestan nada y que tienen que ver con cómo yo puedo generar ese tipo de contenidos, con qué características, el uso del color, qué tipografías usar, o sea, cosas muy básicas. Pero como hay un desconocimiento tan grande, pues eso nos afecta a todos. Con respecto a la segunda categoría, creo que hay barreras sensoriales importantísimas. Yo trabajo con muchas personas que tienen discapacidad y que son personas ciegas, personas sordas o con sordoceguera, y pues por supuesto son de las que más son afectadas en este sentido. Muchas veces podemos generar ciertos contenidos con lengua de señas colombiana porque hay mucha norma al respecto, pero en muchos de los otros recursos que tenemos no está. Entonces, si yo no puedo acceder desde ahí, pues va a ser muy difícil, desde lo visual, ¿no? Si yo soy persona ciega, ¿qué tanto puedo acceder? Si yo tengo sordoceguera, ¿qué tanto puedo acceder? Si yo tengo hipoacusia, ¿cómo puedo personalizar el acceso a la información? O sea, pensarnos todo eso desde el punto de vista sensorial. El otro grupo de barreras serían las comunicativas, que ya tienen que ver con la lengua, ¿no? O sea, efectivamente con las lenguas nativas de nuestros grupos étnicos, con la misma lengua de señas colombiana, con las formas de comunicación aumentativa y alternativa que utilizan ciertas poblaciones, como el sistema pictográfico de comunicación, como el acceso a la información de una manera muy sencilla de entender en cuanto al uso del lenguaje, la cantidad de información, etcétera, para aquellas personas que no están tan alfabetizadas o que, por ejemplo, tienen una discapacidad intelectual y requieren comprender mejor eso. Cómo yo comunico un mensaje de tal manera que no genere además barreras de tipo intelectual. Entonces creo que mucho de eso nos falta. Y en lo tecnológico, en la conectividad, muchas veces lo que yo he podido percibir es que, claro, es no tener internet, pero también cuando creamos un contenido, incluso para quienes tienen internet, puede ser difícil acceder, porque hay que entrar, autenticarse, crear no sé qué cuenta, entrar, descargar no sé qué plugin. Entonces la persona inmediatamente deja de acceder al contenido porque es complejo, no es fácil, no es intuitivo. Y adicionalmente, a veces el contenido que creamos es muy pesado. Entonces yo puede que tenga internet, pero no me da para lo que requiere esa página o ese recurso, porque es muy pesado. Entonces, los parámetros de accesibilidad web, creo que lo mismo hay un desconocimiento muy grande y necesitamos mejorar en esa línea. Yo creo que por supuesto, nuestro interés aquí en este foro no es quejarnos y enfocarnos solo en lo negativo, no, sino que sí hay que reconocer estas barreras, empezar a identificar desde la academia, desde todo tipo de sectores, desde el gobierno, desde empresa privada, etcétera, qué podemos hacer desde las estrategias que comentaban los colegas para volver más accesible y más incluyente todo lo que hacemos. Porque además esto transversaliza absolutamente todos los sectores, todas las disciplinas, todas las ciencias, porque tiene que ver con los seres humanos. Entonces, como es tan transversal, desde todas las áreas del conocimiento se necesita. Pero ¿qué está pasando muchas veces en el caso de la academia con la formación que reciben los profesionales? No están siendo formados en esta línea, incluso ni siquiera en áreas que uno esperaría que lo estén, como psicología y educación. Entonces, si ellos no lo están, ¿qué podemos pensar de aquellos que están en ingeniería, que están en otro tipo de áreas del saber que no necesariamente son tan dadas a abordar estos contenidos? No hay electivas o cursos de una línea básica de formación que todo el mundo deba tomar con por lo menos aspectos básicos de accesibilidad e inclusión que luego yo tome y aplique en mi profesión, cual sea que sea, o en el ámbito laboral, cual sea que sea, con las poblaciones con las que trabaje. Entonces sí creo que en el sector de academia necesitamos pensarnos el asunto con mucha seriedad para tomar decisiones que nos ayuden a aunar esfuerzos realmente y a transversalizar la formación, que no sea un asunto electivo de una que otra carrera, sino que realmente se vuelvan el común denominador de la formación de cualquier profesional y cualquier persona, incluso también en los programas de educación no formal, educación continua, educación para trabajo y desarrollo humano, etc. Simplemente eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Evelyn, por compartir todas esas inquietudes que van surgiendo también desde el grupo de trabajo de la universidad. Olga, la misma pregunta para ti. Vale, sí, quisiera referirme, pues hemos hablado también de los obstáculos y al tiempo como de las propuestas que traemos, digamos, o cómo desde nuestras organizaciones podemos aportar. Quisiera referirme, bueno, ya me referí en la intervención anterior sobre el acceso, digamos, la brecha de acceso.
con muchas variables, pero que quisiera referirme ahora a un obstáculo y es el uso. Estamos trabajando muchísimo para que muchas poblaciones puedan conectarse a Internet, pero a veces es muy frustrante ver que se conectan para ver contenidos en redes sociales, ¿no? Solamente. Y quisiéramos que las comunidades se conectaran y que dijéramos Internet ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a utilizar esta conectividad? ¿Qué soluciones me va a dar? ¿Qué problemas me va a atender? Y creo que todavía nos falta mucho para trabajar más en esa brecha de apropiación, que las personas podamos usar Internet de una manera más creativa, más productiva, más estratégica, con unos usos que vayan más allá de lo que llaman consumo y bajar y demorarnos horas y horas y horas viendo videos, por ejemplo, y trabajar más para romper esa brecha de apropiación y que pudiéramos usar Internet, por ejemplo, para crear contenidos desde las realidades de los jóvenes, de las mujeres, de las comunidades rurales, de las poblaciones étnicas. Qué bueno sería fortalecer las industrias culturales. Ahora producir audiovisuales es muy sencillo, es mucho más barato de lo que fue en el mundo análogo. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Nuestros países son eminentemente consumidores de contenido, son muy pocas las aplicaciones, los videojuegos, las páginas las que se están haciendo desde nuestras realidades. Entonces, acabamos de venir de una experiencia muy interesante del FAMA, del Festival Audiovisual de los Montes de María, y una experiencia como el colectivo de comunicación Montes de María nos enseña cómo las comunidades rurales de los Montes de María pueden narrarse a través del cine, pueden contarse, pueden recuperar todas sus historias, hacer memoria de lo que sucedió en el conflicto, pero también de maneras muy esperanzadoras, ¿no? Y utilizar la tecnología y utilizar en este caso las tecnologías audiovisuales para contar sus realidades, para visibilizar, para alzar la voz, para mostrar contenidos que no están, que no circulan a través de los grandes medios, que las comunidades indígenas, por ejemplo, pudieran contar en lenguas indígenas. Hay muy poca información en lenguas indígenas. En Colombia tenemos 56 lenguas indígenas y muchísimos pueblos indígenas, pero hay muy poco de eso en Internet. Entonces creo que también tenemos que hablar de la apropiación que hacemos de la tecnología. Santoyo estaba diciendo, a Eduardo Santoyo en el estudio que sacó con Internet, de cómo las mujeres están usando Internet de manera creativa para mejorar sus ingresos. Nosotros desde Colnodo, nosotras estamos desarrollando procesos de formación para mujeres emprendedoras en zonas rurales y en zonas urbanas, también lo hemos hecho, para que utilicen la tecnología con el fin de impulsar sus negocios, de crear contenidos, de visibilizar esos negocios a través de redes sociales para darle un sentido al uso de redes sociales. Si estamos usando tantas de estas redes, pues ¿por qué no poner a circular allí nuestros emprendimientos, nuestros negocios, nuestras experiencias para generar ingresos también y mejorar nuestro bienestar y el de nuestras familias? Una experiencia muy bella. Nosotros desde Colnodo también acompañamos redes comunitarias desde el 2011 desde el 2017 hasta la fecha hemos acompañado 11 redes comunitarias en distintas zonas del país, y el esfuerzo es, por supuesto, trabajar de manera colaborativa para que las comunidades encuentren en esta autonomía tecnológica y en este acceso a Internet también maneras de utilizarlo de manera creativa, propositiva. Y hace poco estaba hablando justamente con alguien de la red comunitaria Huejia Casil y nos contaba cómo la red comunitaria ha permitido justamente que personas indígenas de la comunidad puedan poner a circular esos productos, y nos contaba la experiencia de un joven, por ejemplo, que tiene un talento, y es que diseña ropa con los tejidos de la comunidad, y gracias al Internet que provee la red comunitaria ha podido participar en concursos para visibilizar esos tejidos, esas texturas, esos colores, esas telas y esos conocimientos ancestrales, porque para estas comunidades indígenas el tejido también es una forma de reivindicación de su cultura, ¿no? Y él contaba, digamos, a través de una red social cómo ha podido recoger las experiencias de todas las tejedoras, convertirlas en sus productos de moda y
no solamente visibilizarlos, sino también venderlos, digamos, a través de redes sociales. Entonces, hacia esos usos creativos, hacia esas apropiaciones de la tecnología de manera inclusiva, de manera creativa, tenemos que dirigirnos y tenemos que utilizar Internet de una manera crítica. Creo que hacia allá tenemos que ir, porque lo planteo incluso desde una frustración personal, que vemos tantos niños y tantos jóvenes conectados. Ok, el juego tiene unas posibilidades lúdicas impresionantes, creativas, pero usémoslo para ello, ¿no? Creemos, por ejemplo, rompamos todos los estereotipos que hay en los videojuegos, donde las mujeres tienen que cumplir unos roles a veces de víctimas, por ejemplo, y que podamos crear videojuegos donde las personas afrodescendientes, las mujeres, cumplan otros roles, pero eso tenemos que hacerlo desde nuestros saberes, desde nuestras historias, desde nuestras maneras particulares de contar, y eso me parece que no está sucediendo en Internet. Creo que quienes somos comunicadores sociales, quienes tenemos un gran compromiso para lograr que las mujeres, los jóvenes, las poblaciones rurales, las poblaciones étnicas puedan utilizar Internet para contarse, para narrarse, para utilizarlo en beneficio de su bienestar, para educarse. Tenemos una experiencia muy interesante a través de una red comunitaria también en San Isidro, el Oasis, en Tello, de una persona, una mujer, madre jefa de hogar en la zona rural, que gracias a la Internet que le ofrece la red comunitaria está estudiando una carrera universitaria, algo que para ella era súper difícil antes de la red comunitaria y antes del acceso a Internet. Entonces, si Internet realmente es un facilitador de derechos, pues tenemos que hacer lo posible. No es solo un discurso, tenemos que realmente llevar esas posibilidades educativas, laborales, sociales. Para una familia en zona rural, que uno de los hijos pueda educarse, acceder a una educación superior a través de Internet, pues puede mejorar la calidad de vida no solo de ese hijo, sino de toda la familia. Entonces tenemos que lograr que se haga uso de Internet de una manera más creativa y no solamente, como digo, de una manera más de receptores de información. Entonces, el Internet también salva vidas. En muchas comunidades rurales, estaba leyendo justo para este panel un estudio que sacó Derechos Digitales y de Justicia sobre brecha digital en la Amazonía colombiana, y hablaba cómo en zonas del Baupés, donde hay una brecha de acceso a la salud muy grande, cómo a través de una llamada telefónica, de un acceso a Internet, se pueden salvar vidas, ¿no? Porque llegar para las comunidades indígenas por río, navegar el río para llegar hasta Mitú, a un servicio de salud que de todas maneras es muy precario, pues sería muy difícil, pero podemos salvar una vida con una llamada telefónica, mandando un mensaje de chat. Entonces, digamos que tenemos que seguir trabajando muchísimo hacia esos usos y hacia esas apropiaciones particulares de la tecnología, para que realmente haya mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar de las personas. Gracias. Muchas gracias, Olga. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, pero quisiéramos saber si hay alguna pregunta del público o alguna pregunta en línea. Sí. Si hay una pregunta por allá. Bueno, hay una pregunta por acá y otra por acá. Muchas gracias. Es una pregunta para Andrea relacionada con este uso del espectro, si de pronto hay cifras de lo que digamos, el acceso que tienen las comunidades, especialmente en zonas alejadas, rurales o comunidades étnicas, actualmente, qué tanto acceden, digamos, y la proyección para los próximos ya 3 años, por ejemplo, en el marco de este gobierno, qué posibilidades hay de ir aumentando esas cifras. Es decir, hay una proyección real de la posibilidad que tienen las comunidades de acceder y de cerrar o disminuir un poco esa brecha. Bueno, sí, mira, eso es muy interesante, porque Olga mencionaba que el año pasado Mintic hizo un estudio de las poblaciones, digamos, con menor conectividad, porque para el uso necesitamos conectividad. Entonces, digamos que lo que se hace en el espectro es, por supuesto, somos como el brazo técnico de Mintic para identificar qué espectro tenemos disponible, cuál podemos hacer un uso más eficiente de él para que la conectividad sea mayor.
y actualmente, pues digamos, se tiene la gran expectativa de lograr una conectividad mayor a la que tenemos hoy, que es del 60.5% de conectividad. Obviamente, lo que más tenemos conectado, pues son las zonas urbanas. Necesitamos conectar eso que tú dices, las comunidades del Pacífico, La Guajira, muchos focos que ya están identificados, Guainía, Bichada, Amazonas, Baupés, donde no hay conectividad, o aún existiendo conectividad, la señal, digamos, haz de cuenta que el acceso, ayer mencionaba el vice en el evento que decía Olga, que el mejor ejemplo es la Caracas. Entonces, que se colapsa cuando uno va a ciertas horas atravesando Bogotá. Pues en el espectro o en las vías de conectividad sucede lo mismo. Amazonía tiene conectividad. Faltan algunos lugares de algunos sitios específicos, veredas de algunos municipios, pero la conectividad en ciertos momentos colapsa. Entonces la señal también, no solo de internet, sino de comunicaciones, es muy mala. Entonces el reto es no solo conectar, sino mejorar la señal donde la tenemos. La cobertura hoy está en un 60.5%. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo le marcó unos grandes retos al Ministerio de TIC, ¿no? Y es conectar en una cifra real, porque además hay mucha expectativa sobre la subasta de 5G y sobre las expectativas que puedan surgir, y acá también hay que ser sensatos, y es que esto va a tener un plan a largo plazo. Obviamente los primeros que se van a conectar son ciudades, pero se espera que al finalizar 2026 estemos en un 85% de conectividad del país. Ahora, otro tema súper importante que tú mencionas es, más allá del porcentaje, porque pues no logramos hacer nada o mostrar algo significativo si seguimos conectándonos en las ciudades, tenemos que irnos a lo rural. Entonces acá las expectativas y las apuestas son muy grandes, porque está la frecuencia que les digo de 900, que ya fue identificada por la Agencia Nacional del Espectro para tener cobertura en esos lugares donde la infraestructura puede ser un costo menor, las obligaciones de hacer, que están fortalecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y mediante las cuales las empresas privadas, digamos, que van a tener que llevar conectividad social a las comunidades para transformar lo social. Entonces, esta es una expectativa real, pensando en que 5G sea una realidad pronto, en que los temas de los pilotos que estamos haciendo de comunidades conectadas pues también sea una realidad. Tenemos 163 municipios identificados, se arrancó con un piloto con Findeter, pero se espera tener esa cobertura y pues ojalá pasemos esa meta, ojalá logremos pasar esa meta en Mintic, pero pues es un camino de largo aliento y que va a necesitar de muchos compromisos y de otras políticas públicas. Bien, buenos días para todos. Voy a hablar en nombre de una comunidad rural en Antioquia, es una vereda llamada Santa Elena. Y me gustaría que respondieran las preguntas en particularidad en el territorio, para el territorio. Y tengo una pregunta para Andrea y una para Evelyn. Andrea, tú como representante del gobierno, primero una felicitación por hablar sobre el tema de los acuerdos de paz, que hay que cumplirlos, y básicamente tú hablaste de la ética y de la responsabilidad del punto 1 del acuerdo, que es garantizar la igualdad y el pleno derecho de las comunidades en el territorio. Hablaste, Andrea, de los desafíos y de las problemáticas, pero no escuché de lo que se está haciendo. Y uno en particular que me gustaría, y como representante de gobierno, saber por qué, o si reconoces el por qué la resolución 1519 de accesibilidad no se ha cumplido, si a 1 de enero del 2022 debía tenerse el 100% cumplido. Y estoy hablando del tema de guía de accesibilidad en las páginas web de todo el gobierno, y esto no se ha cumplido. Y si no lo tiene ni siquiera las páginas web del gobierno, y seguramente acá estará algún representante del GOPCO, pues ya hay la garantía de pleno acceso a derechos, pues entonces se cumple. Eso uno sí sabe de eso. Y lo otro es, pues por supuesto que entender que la institucionalidad no camina sola, sino que lo hace en co-creación con sociedad civil, es saber si, ya que conocimos la problemática y los rezagos, cuáles son las acciones particulares que desde la sociedad civil podemos aportar para
tener pues mayor accesibilidad, conexión o participación dentro del espectro, por ejemplo, en temas de radios comunitarias, si va a abrir otra posibilidad para eso, o qué se está haciendo para que las comunidades participen en lo que ustedes hacen a partir de la institucionalidad. Eso me gustaría conocer. Y para Evelyn, interesante el caso de inclusión en el campus, y también la pregunta es, conocimos los logros, los avances, pero ¿qué se está haciendo para que las comunidades participen, para que no solo el campus de La Sabana sea accesible y tenga temas tangibles de accesibilidad universal, sino que en las ciudades, o sea, que eso se derive a las ciudades, parques, corregimientos, territorios, y qué están haciendo con las comunidades para que puedan aportar también a la academia al tema de accesibilidad? Vale, bueno, entonces, sobre la primera pregunta, bueno, los desafíos y problemáticas, es que a mí no me gusta llamar los problemáticas, sino justamente los desafíos. El punto 1 es un punto súper completo y digamos que ahí se recopilan muchos desafíos. ¿Qué se está haciendo desde el sector TIC para cerrar esa brecha digital entre lo rural y lo urbano, principalmente? Lo que les mencionaba, pues con 5G las obligaciones de hacer se fortalecen. Si la subasta finalmente se materializa el 20 de diciembre, se espera que las empresas privadas, digamos, queden comprometidas también con unas obligaciones de hacer que transformen lo social, y eso va a contribuir de cierta manera a los indicadores que se marcaron como en el plan marco de implementación del acuerdo de paz. Tú sabes que, claro, el punto 1, si uno lee el acuerdo, pues es muy bonito, pero además poca gente sabe que el acuerdo de paz tiene toda una batería de indicadores que están que están en el plan marco de implementación, que el DNP hace seguimiento. Tristemente, a los que nos gusta el acuerdo de paz, pues realmente las metas pues se ha ido avanzando no al ritmo que se quisiera por parte de todas las entidades. Obviamente la pandemia también nos generó una ruptura en lo que quisiéramos hacer. Entonces desde Mintic sabemos que esa subasta puede permitir cumplir ese principio de cerrar esa brecha digital y de la conectividad en lo rural. ¿Qué más está haciendo? Lo que les mencionaba, la conectividad en el tema de las comunidades. Digamos, hay 19.000 comunidades que ya se han inscrito. La página de Mintic tiene un link y un formulario donde las comunidades se pueden inscribir para ser parte de esas comunidades de conectividad. Hay 19.000, obviamente son muchísimas, tampoco, ahí sí el dicho del que mucho abarca, poco aprieta, y estamos hablando de resultados. Y los resultados yo sé que suena muy poco, pero hemos empezado un piloto con Findeter. Findeter es una sociedad de economía mixta, pues que permite ser un vehículo que nos permita ser mucho más rápidos como Estado en las regiones. Entonces, se ha empezado un proyecto piloto, pero se espera cubrir 163 municipios con banda ancha, principalmente en el Pacífico, La Guajira, y ya se arrancó también un piloto en algunas zonas PEDET. Pues que el PEDET son los programas de desarrollo con enfoque territorial que también están contemplados en el acuerdo de paz. Son 170 municipios, muchos de estos 163 municipios que abarcan no solo el piloto de comunidades conectadas y del convenio de Internexa, pues están, digamos que coinciden o son municipios de categoría PEDET. Entonces, pues esperamos que eso nos ayude. Seguir con 4G, hay comunidades a las que todavía no llegará 5G y esto pues hay que ser franco porque, insisto, eso es una carrera de largo aliento y pues tenemos que seguir llevando o garantizando conectividad aunque sea en 4G. Eso frente a lo que se está realizando. La ANE propiamente como brazo técnico pues tiene que seguir revisando y monitoreando constantemente que el uso del espectro pues sea legal, primero, identificar usos clandestinos, pero también aquí hemos visto algo muy representativo en las comunidades y es que a veces el uso clandestino no es porque quieran actuar ilegalmente las comunidades, sino por desconocimiento de cómo tienen que legalizar
sus temas. Y tú hablabas de la radio comunitaria, esto tiene que seguir siendo un tema académico, de acercamiento con las comunidades. MINTIC tiene la Dirección de Industria y Comunicaciones que tiene un liderazgo en este tema también. Nosotros desde la ANE acompañamos y somos el soporte técnico, pero hemos identificado que en ese monitoreo que nosotros hacemos, por un lado de la eficiente gestión del espectro para identificar qué bandas pueden ser más eficientes y qué carreteras nos permiten transitar sin trancón, eso tenemos que seguirlo haciendo y tenemos que seguirlo revisando diariamente, pues para acompañar todos los retos del MINTIC y lo que está trazado en el Plan Nacional de Desarrollo. Pues también es cierto que muchas personas, que otra función de nosotros es identificar quienes hacen un uso clandestino o inapropiado del espectro. Y ahí hemos encontrado que hay muchas emisoras comunitarias, regionales, donde las personas o las comunidades no tienen la intención de cometer un delito, sino que sí hemos identificado que tenemos que ir, educar y decirle, mire, la manera en que usted puede formalizarse es esta para que usted tenga su radio comunitaria, porque también sabemos que muchas personas han encontrado en lo rural, o no solo en lo rural, sino en municipios, digamos, alejados, una manera de sobrevivir a través de la radio. Entonces, desde la ANE también estamos buscando mejorar y fortalecer el modelo preventivo de gestión del espectro para no solo castigar y sancionar por uso indebido del espectro, sino capacitar a las comunidades en un uso legal y eficiente del mismo. Buenos días, soy Germán Fajardo. Esta es una pregunta para Andrea y tiene que ver con el tema de uso eficiente del espectro. A nivel internacional se ha demostrado que el uso eficiente del espectro es uno de los mecanismos que tiene el Estado para precisamente fomentar el cierre de la brecha digital. Y en el uso eficiente del espectro hay, como usted muy debe saber por trabajar en la ANE, hay varias herramientas que permiten hacer uso más eficiente de ese espectro asignado. Y me refiero al uso compartido del espectro. Hay, y aquí no hay duda alguna, hay ineficiencias en el uso del espectro, particularmente el espectro IM3 asignado a los operadores móviles, que hoy no está siendo utilizado en las regiones apartadas y lejanas del país. ¿Cuál ha sido o cuál va a ser el papel de la ANE frente a la declaración que hizo el MINTIC en las sesiones de la resolución de subasta de 5G sobre el anuncio de que el gobierno está haciendo un reglamento para compartición de espectro y que no se incluyó dentro de la resolución de subasta como una obligación que se hubiera podido hacer, sino que se va a expedir un reglamento como cuerpo técnico, asesor del MINTIC? ¿Cuál es el papel de la ANE en ese proyecto y en qué estado está ese reglamento y cuándo la comunidad y el sector y todos los interesados podemos ver un primer borrador sobre ese reglamento de uso compartido del espectro? Porque hay bastantes interesados sobre eso. Hay operadores pequeños que están en la posibilidad de hacer uso de ese espectro compartido. Hay comunidades que pueden adoptar por redes comunitarias, y casos se ha visto como lo que ha hecho Colno en el Cauca, por ejemplo, con sus redes de Buenos Aires, que usan la banda de 900, un segmento de la banda de 900 para una red comunitaria. Y así hay muchos actores en el país expectantes y a la expectativa de lo que va a pasar con ese uso compartido del espectro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si faltaba la respuesta de Evelyn y luego yo respondería a esta. Sí, muchísimas gracias. Bueno, eso es un desafío enorme, pero sí estamos intentando al máximo posible ya empezarlo a llevar a otros niveles. Digamos que el proyecto de transformación del campus está en curso desde este semestre, desde este año, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es sistematizar la experiencia. Lo que esperamos también más adelante es poder compartir esa sistematización para que otras instituciones de educación superior también pues, puedan tener un ejemplo concreto del cual partir y tomar algunas ideas que les permitan a ellos hacer su propia transformación. Pero adicionalmente, para responder a la pregunta de manera más directa de cómo ya estamos nosotros vinculando a las personas, yo creo que el principal ejemplo es la comunidad de la que les hablaba. Aidúa.
Nuestro sitio web, por si de pronto quisieras conocer más y tal vez compartir la información, es www.aidua.net. Digamos, en esta comunidad ya tenemos a muchas personas que no son de la universidad. De hecho, con casi más de un 60% de los miembros de esta comunidad no son de la universidad. Son de otras instituciones de educación superior, son de otro tipo de organizaciones, son trabajadores del Estado de diferentes regiones, personas que trabajan en medios de comunicación, personas que están trabajando en ámbitos comunitarios, personas que trabajan en fundaciones o las dirigen, consultores. Hay muchas fundaciones e instituciones que están vinculadas y nos asesoran y nos apoyan. Nosotros lo que hacemos es crear puentes. Digamos, tenemos proyectos, desarrollamos actividades que son masivas, gratuitas, que buscamos hacerlas lo más accesibles posible, pero adicionalmente creamos puentes y eso ha sido, digamos, de lo más significativo y por eso estamos creciendo de una manera acelerada, porque es totalmente abierta, o sea, no se requiere ser de la universidad ni estar en la academia para pertenecer, es una comunidad completamente abierta. Hacen parte, de hecho, muchos padres, madres de familia, personas que incluso no tienen altos niveles de alfabetización. Hay un público muy diverso. Entonces, digamos que esa es la forma que estamos intentando llegar más allá de la academia y más allá del contexto de la sabana a otras comunidades para compartir experiencias, generar iniciativas y llevarlo a otro nivel. Es como la iniciativa más fuerte que en este momento tenemos en el campo y como les comentaba, pues también allí tenemos representantes de múltiples grupos poblacionales priorizados y a partir del trabajo directo con ellos es que nosotros creamos las iniciativas, desarrollamos estrategias, hacemos eventos y tratamos de desarrollar proyectos que se enfoquen en la atención a las necesidades más importantes que tienen. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto sobre accesibilidad en la literatura. Entonces, digamos que nuestro foco está en ese proyecto, se llama Literatura para Todos, es transformar y crear colecciones de cuentos infantiles que sean accesibles porque están diseñados con diseño universal, para que muchas personas puedan acceder a la literatura y no solamente la mayoría, digamos, quienes cumplimos con el estándar de la mayoría. Y así tenemos distintos proyectos que van como encaminados y trabajamos con distintos aliados de los distintos sectores. Entonces, esa sería pues la respuesta, espero que te parezca bien y si hay más dudas o quieren conocer más, con mucho gusto más adelante también podemos generar un espacio. Gracias, Evelyn. Y excúsame, antes a mí se me olvidó un pedacito de la pregunta sobre el tema de la publicación en las páginas, que esa lo omite, la accesibilidad. Digamos que Mintic, ustedes saben que responsables de esas obligaciones está desde la Procuraduría con el seguimiento al tema de transparencia, la Secretaría de Transparencia que hoy ya hace parte con la modificación al DAPRE de la Presidencia de la República y no de la Vicepresidencia, y digamos que también entendemos que todavía hay desconocimiento de lo que se debe hacer. Fíjate que ahí yo estoy con Evelyn y digo, a veces no es porque se quiera incumplir el acto administrativo, a veces las entidades somos mucho de sacar el documento y como yo lo hice y yo lo entiendo y yo lo publiqué en la página y estoy esperando comentarios, yo con eso digo, yo doy por entendido que la gente pues, y las otras entidades lo están cumpliendo. Y fíjate que yo ahí creo que no es mala fe, digamos, o que no se quiera hacer, sino que nos falta socialización y nos falta socialización entre todos los actores. O sea, hablo de lo público en primer lugar. Entonces, digamos que sí creo que nos está sucediendo en muchos temas y en eso coincido con Evelyn, que a veces creamos unas brechas, no porque las queramos crear, sino por desconocimiento o por no hablarnos tanto o no ser efectivos en la comunicación. Entonces, sabemos que estamos en mora, sabemos que son muchas las entidades y más allá de enviar una carta, un correo, un reclamo o revisar y decir Procuraduría, revise por qué no se ha cumplido, yo creo que nos toca hacer ese mismo trabajo que estamos haciendo con el tema preventivo del uso clandestino del espectro y es hablar y decir, mire, esto es importante por estas razones y que antes del castigo venga lo preventivo y la socialización. Entonces, digamos que esa parte de la respuesta me faltaba. Bueno, a la pregunta que tú haces te voy a decir, bueno, no, yo soy abogada, entonces hay muchos aspectos técnicos de la Agencia Nacional del Espectro, pues que en detalle no conozco, además porque les voy a decir que llevo 2 meses y 1 semana en la Agencia Nacional del Espectro. Estuve en otra oportunidad en Mintic, entonces seguramente habrán unos vacíos ya demasiado de minucia técnica que no puedo, pues que tal vez no voy a poder dar respuesta en este escenario, pero
efectivamente la ANE como ese brazo técnico de recomendaciones, pues además el MINTIC nos lo pide todo el tiempo, no solo para lo que tú dices que es la nueva reglamentación del uso compartido, sino pues también para la subasta. De hecho, nos hemos vuelto muy famosos porque cada vez que sale algo de la subasta o incluso los entes de control preguntan sobre la ANE y la subasta, pues nosotros emitimos la recomendación, por supuesto, del valor para acceder a ese espectro. Sobre la reglamentación, claro, el vice ayer incluso, y esto ya no es un spoiler, entonces yo lo puedo decir, en DNP hablaba del uso compartido y de la expectativa que se tiene. Y hablaba de unas dificultades que se viven en la práctica, y es que pues también para muchos operadores no es muy beneficioso o no es muy atractivo digamos que desarrollar una gran infraestructura y permitir que otros, digamos que accedan a este tema. Entonces el Estado tiene que hacer una gran apuesta, esa es la herramienta y ese es el trabajo que se está haciendo, por supuesto, un pedacito es de la ANE, que es lo técnico, y se está revisando por parte de la Subdirección de Gestión del Espectro, que es la subdirección técnica para acompañar ese asunto desde MINTIC. El reglamento, te soy honesta, no sé en qué fecha, digamos, va a ser publicado para comentarios, es una obligación publicarlo para comentarios, en eso sí digamos que el sector y no solo los que nos están acompañando en este evento pues pueden tener certeza, es una obligación compartirlo porque pues por términos de transparencia y además para que la comunidad, el sector, los interesados contribuyan con comentarios y recomendaciones, habrá que publicarlo como todos los actos administrativos, pues no solo de la subasta sino ahora lo que hablábamos con la persona que hizo la otra pregunta, y fíjate que ahí tú tocas algo que es muy especial, muy importante y se me une con la respuesta que estaba dando antes, y es que yo creo que cuando el reglamento vaya a ser publicado en la página o se envíe al sector para comentarios, debemos hacer unas mesas como estas para entendernos mejor y para comunicar qué comentarios son útiles y cómo podemos fortalecerlo, porque ese sí creo que esa debe ser una reflexión de todo el sector público, no sé si en el sector privado les pase lo mismo, pero creo que debemos ser más asertivos con el lenguaje y no pensar que de pronto con el acto administrativo ya está claro lo que queremos hacer o para dónde vamos. Bueno, muchas gracias, Andrea. Y para cerrar, Olga, que no ha intervenido en la sección de preguntas, yo creo que ya tenemos, hay una pregunta en línea. Tenemos una pregunta en línea, también es para Andrea. Dice, ¿qué instancia de discusión y socialización interna se está propiciando con los demás actores públicos y con la comunidad? Bueno, muchas gracias por la pregunta. No sé a qué tema específico se refiere, de pronto si es la subasta o… Pues porque escenarios creo que sí, pues tenemos muchos. De hecho, en este momento hay un foro con la revista Cambio donde se está hablando de los desafíos de la 5G y lo que se espera. Se están haciendo mesas de trabajo mucho más técnicas, obviamente con los sectores pues involucrados en este asunto. Ustedes saben que también hay un proyecto de ley que presentó el gobierno sobre la nueva Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Entonces ayer estuvimos en el DNP, aquí también estuvo Olga y estuvimos hablando digamos con muchos actores sobre estos desafíos, sobre cómo debemos mejorar. Eso digamos que se está haciendo para el tema de 5G, para otros temas como el proyecto de ley de la Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, y pues se está haciendo también lo propio con las comunidades, con las visitas a las comunidades para el tema de conectividad comunitaria. Bueno, muchas gracias, Andrea. Entonces, le damos la palabra a Olga Paz ya para cerrar el panel y con esto nos vamos despidiendo. Bueno, muchas gracias. Quisiera para cerrar decir que también invitarles a que tenemos que pensar también en maneras diversas, diferentes de construir el tema de acceso, el tema de apropiación. Quería compartir que desde Colnodo le hemos apostado hace algunos años al acompañamiento de redes comunitarias como una apuesta de autonomía tecnológica. ¿Esto qué quiere decir? Dar poder a las comunidades. Nosotros hacemos un rol de acompañamiento para que sean las mismas comunidades quienes hagan la gestión, el diseño, la implementación, la sostenibilidad y el cuidado de su propia red comunitaria.
a veces buscamos soluciones desde Bogotá, pero las soluciones a veces están en los territorios y tenemos que involucrar a las comunidades en esas soluciones y no pensar que el país que se ve de Bogotá, desde Bogotá, es el país que existe en los territorios. Entonces no estamos teniendo en cuenta, estamos trabajando desde modelos, ok, estamos en un mundo capitalista, pero tenemos que pensar en modelos más desde las maneras como se conectan o cómo se comunican las comunidades en zonas rurales. Las comunidades en zonas rurales comparten muchísimo, ¿no? El tema de que yo tengo maíz, yo comparto el maíz, usted me da la mora, yo tengo gallinas, entonces yo le doy la gallina y usted mata un marrano, entonces usted me da el cuero, y esas maneras de compartir, de intercambiar son muy propias de las comunidades que infortunadamente no las tenemos en cuenta en estos modelos porque claro, estamos pensando en modelos masivos. Cuando hablamos de redes comunitarias también hablamos de procesos colaborativos, participativos, donde todo ese saber hacer, donde toda esa capacidad de intercambio cultural, de usar esos bienes comunes, es posible también y llevarlo a la realidad de una red comunitaria para que desde la red comunitaria se genere esa autonomía y sean las mismas comunidades que desde esos saberes, talentos, preguntas y desde esa particularidad de los contextos puedan desarrollar su propia red, puedan administrarla, puedan cuidarla y puedan sacarla adelante. Entonces digamos que también hemos acompañado hasta ahora 11 redes comunitarias. Estas experiencias han inspirado de alguna manera la apuesta de comunidades de conectividad que tiene el gobierno nacional y esperamos que esto sea una realidad, pero sobre todo esperamos que las comunidades gestionen su propia conectividad y que esos modelos sean sostenibles en el tiempo, que no se acabó el gobierno, se acabó el acompañamiento, se fueron las empresas y se acabó la conectividad, se acabó la infraestructura, se acabó todo. No, lo que queremos es justamente apostarle a la misma agencia, la gestión, la capacidad de gestión de las mismas comunidades rurales para que se hagan cargo, para que lideren, para que gestionen su propia conectividad, sus propios modelos de acceso, uso y apropiación de tecnologías digitales. Y no solamente pensarlos desde acá, desde esta realidad que es muy excepcional y muy particular, sino desde la realidad de lo que sucede por fuera de este entorno. Eso quería mencionar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Evelyn, Olga, Andrea y a Eduardo también por este panel y por esta rica discusión. Creo que se resaltaron muchos puntos y sobre todo toda la complejidad que tiene el tema de brecha digital y todos los temas que componen la brecha digital, que no son solamente acceso, sino que es acceso, contenidos, las inequidades que existen también en torno a género, la posibilidad de que los jóvenes, los niños accedan a las tecnologías. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este panel y damos por terminado y le damos la palabra a nuestra maestra de ceremonias.